19 de septiembre de 1944. Una espesa niebla cubría los campos cerca de Aracourt, en Francia. El primer teniente Merwin Marston, del 37º Batallón de Tanques, se aferraba al borde de la torreta de su Sherman mientras su artillero se inclinaba sobre el periscopio, esforzándose por distinguir algo a través del velo de neblina que ocultaba el terreno frente a ellos. Les habían advertido sobre los Panther, esos temibles tanques alemanes cuyo blindaje inclinado hacía casi inútiles la mayoría de los proyectiles estadounidenses. Lo que Marston y su tripulación no sabían era que entre su munición se encontraban 6 proyectiles que cambiarían para siempre la lógica de la guerra acorazada. 6 obuses M93 perforantes de alta velocidad, cada uno con un núcleo de carburo de tungsteno capaz de transformar un simple Sherman en lo que las tripulaciones alemanas pronto aprenderían a temer. Un adversario letal le inesperado. El impacto psicológico que causaron estas municiones resultó tan devastador como su poder físico, destruyendo la confianza alemana en la invulnerabilidad de sus tanques y obligando a reconsiderar por completo la reputación del Panther. Sin embargo, la historia de cómo este tipo de munición especializada transformó la guerra blindada no comenzó en los campos de Francia, sino mucho antes, en los polígonos de pruebas y talleres industriales de Estados Unidos, donde metalúrgicos y expertos en balística trabajaban bajo una presión enorme para resolver un problema creciente que amenazaba la efectividad de los tanques estadounidenses en toda Europa. En los primeros meses de 1944, el ejército norteamericano se enfrentaba a un desafío que sus planificadores no habían previsto. El M4 Sherman, columna vertebral de las fuerzas acorazadas estadounidenses, estaba encontrándose con tanques alemanes que ya no podía destruir de frente. El Panther, la respuesta alemana al T-34 soviético, combinaba un cañón de 75 milímetros de alta velocidad con una placa de blindaje frontal de 80 milímetros inclinada a 55 grados, lo que equivalía a un grosor efectivo de unos 140 milímetros, más que suficiente para resistir la mayoría de los disparos aliados. La inteligencia estadounidense había subestimado tanto la cantidad como la sofisticación de los Panther que estaban entrando en servicio. Para junio de 1944, cuando los aliados invadieron Normandía, el 38% de los tanques alemanes desplegados eran Panther. No eran los números limitados que esperaba la inteligencia, sino cientos de esas avanzadas máquinas, a menudo manejadas por tripulaciones inexpertas, pero protegidas por un blindaje que los cañones estadounidenses de 75 milímetros no podían perforar desde el frente. El cañón M93 de 75 milímetros, con el que estaban equipados la mayoría de los Sherman en Normandía, era completamente ineficaz contra el blindaje frontal del Panther a cualquier distancia. Sus proyectiles simplemente rebotaban contra la plancha frontal inclinada, dejando al Sherman indefenso frente al cañón principal del Panther, que podía destruirlo desde más de 2000 metros. Incluso el cañón M1 de 76 milímetros, que comenzó a llegar a las unidades en julio de 1944, tenía serias dificultades contra el blindaje del Panther. Con proyectiles perforantes estándar M62, el cañón de 76 milímetros podía atravesar 109 milímetros de acero a 1000 metros y en un ángulo de impacto directo. Eso bastaba para enfrentarse a Panzerquartor o a cañones de asalto alemanes, pero el frente del Panther seguía siendo casi intocable. A veces, el de 76 milímetros podía perforar el mantelete del cañón, pero solo a quemarropa, a menos de 100 metros, donde la supervivencia de un Sherman se medía en segundos. Sin embargo, la verdadera debilidad no estaba en el cañón en sí, sino en la munición que disparaba. El camino para equipar a los Sherman con cañones de 76 milímetros había sido una historia frustrante de indecisión burocrática y retrasos administrativos.
Los primeros M4 con el nuevo cañón M1 de 76 mm salieron de las líneas de producción en enero de 1944. Estos Sherman M4A1, pues 76, llegaron a Gran Bretaña el 10 de abril de ese mismo año, con 130 tanques entregados antes del desembarco en Normandía. Aún así, los mandos estadounidenses decidieron no enviarlos al combate el día D. Hubo varias razones. Las tripulaciones no habían recibido suficiente entrenamiento con la nueva arma. Los planificadores logísticos temían complicaciones al manejar dos tipos distintos de munición. Y sobre todo, el alto mando seguía creyendo que el cañón de 75 mm sería suficiente ante la resistencia esperada. Esa suposición resultó desastrosa. A principios de julio los informes desde el frente reflejaban una realidad sombría. El 2 de julio de 1944, las quejas sobre la impotencia del cañón de 75 mm frente al blindaje alemán llegaron al propio general Dwight Eisenhower. Su reacción, conservada en los registros históricos, refleja la creciente frustración en los niveles más altos del mando. ¿Quieres decir que nuestro 76 no puede destruir a esos Panther? Pensé que se suponía que era el arma milagrosa de la guerra. Los testigos relataron que su lenguaje se volvió aún más duro mientras descargaba su ira contra los oficiales de armamento que le habían asegurado que el cañón de 76 mm podía enfrentarse a cualquier tanque alemán. Una junta formal convocada el 12 de julio confirmó lo que todas las tripulaciones de Sherman ya sabían por amarga experiencia. Los proyectiles estándar estadounidenses no podían penetrar el frente de un Panther. El general Omar Bradley ordenó de inmediato enviar los Sherman de 76 mm desde Gran Bretaña al frente. El 25 de julio de 1944, durante la Operación Cobra, 102 tanques M400 entraron en combate por primera vez. Los primeros informes de batalla fueron desalentadores. El cañón de 76 mm ofrecía una mejora modesta respecto al de 75, pero aún no podía destruir un Panther de frente a distancias normales de combate. Las tripulaciones de los Sherman aprendieron rápidamente que sus únicas opciones reales eran maniobrar para disparar a los flancos o apuntar al mantelete desde una distancia peligrosamente corta, ninguna de las cuales era deseable frente a un enemigo capaz de destruirlos desde 2 kilómetros. La verdadera solución, como resultó ser, no estaba en la táctica, sino en la metalurgia y la física. Para julio de 1944, los ingenieros de artillería estadounidenses habían perfeccionado el proyectil T-Combo, que pronto se estandarizaría como el M93 HVAPQ, es decir, High Velocity Armor Piercing. Esta nueva munición marcaba una ruptura radical con el diseño tradicional de proyectiles perforantes. El proyectil estaba compuesto por un núcleo de carburo de tungsteno, una de las sustancias más duras conocidas, encerrado dentro de una carcasa de aluminio ligero y coronado por una punta balística elómea aerodinámica. Este diseño innovador concentraba toda la energía cinética en un penetrador compacto y extremadamente denso, al tiempo que reducía su masa total. Los resultados fueron sencillamente extraordinarios. El proyectil M93 alcanzaba una velocidad de salida de 1036 metros por segundo, frente a los 792 metros por segundo del proyectil estándar M62. Ese aumento de 244 metros por segundo se traducía directamente en una capacidad de penetración de blindaje muy superior. A 1000 yardas, unos 914 metros. Las pruebas oficiales del Departamento de Guerra confirmaron que el proyectil HVAP podía perforar 160 milímetros de blindaje inclinado a 10 grados. Cuando se apuntaba al mantelete del cañón del Panther, con su acero fundido curvado de 100 milímetros en los primeros modelos Ausfinity, TIA
y posteriormente engrosado a 120 milímetros en el Ausf. El M93 ofrecía una mejora espectacular. La penetración efectiva era posible ahora hasta mínimos a 1000 metros, en lugar de las distancias suicidas a quemarropa que antes eran necesarias. Para las tripulaciones del Sherman, el mantelete dejaba de ser una última opción desesperada y se convertía en un objetivo legítimo. Sin embargo, desarrollar el HVAP fue solo la mitad del desafío. Producirlo en cantidades suficientes fue otro problema completamente distinto. El diseño T4 dependía del carburo de tungsteno, un material estratégico que provenía en gran parte de China, que antes de la guerra suministraba aproximadamente el 36% del tungsteno mundial. El tungsteno era indispensable en todas las industrias bélicas. Se utilizaba en herramientas de maquinaria, municiones perforantes, blindajes endurecidos y una infinidad de aplicaciones industriales, todas compitiendo por el mismo suministro limitado. Solo la producción estadounidense de munición HSMBAP consumía cientos de toneladas de tungsteno al año. Cada proyectil HVAP de 76 milímetros requería alrededor de 0,8 kilogramos de carburo de tungsteno, lo que significaba que un solo Sherman que llevara 6 de estos proyectiles necesitaba casi 5 kilogramos de este material tan valioso. En 1944, China produjo unas 10.000 toneladas métricas de concentrados de tungsteno. Pero esa producción debía cubrir las necesidades de todos los aliados en todos los campos. Estados Unidos añadía pequeñas cantidades provenientes de sus propias minas en Colorado, Nevada y California, pero el suministro seguía siendo escaso. La situación de Alemania era aún peor. Las importaciones suecas se redujeron drásticamente cuando la guerra se volvió en contra de Berlín, y la producción doméstica era insignificante. Para 1945, la industria alemana reservaba sus últimas existencias de tungsteno para las herramientas de precisión necesarias en la fabricación de motores de avión, dejando a las tripulaciones de los Panther con munición convencional. El Departamento de Artillería estadounidense había estado probando el HVAP desde principios de 1942. Pero la producción en masa no comenzó hasta después de la campaña de Normandía, cuando quedó claro cuán grave era el problema del Panther. En julio de 1944, la producción de proyectiles HMBOKVAP de 3 pulgadas para cazatanques alcanzó las 1000 unidades. En agosto se fabricaron otras 1000 rondas de HVAP de 76 milímetros, y en septiembre se añadieron otras 1000 más. No fue hasta noviembre de 1944, cuando la producción mensual ascendió a 5000 unidades, aumentando a 7000 en enero de 1945. Para marzo de 1945, se habían fabricado aproximadamente 33.000 proyectiles HVAP de 76 milímetros, una hazaña industrial impresionante, aunque aún muy por debajo de las necesidades del frente. Para febrero de ese mismo año, el Sherman promedio en Europa llevaba apenas 5 proyectiles HVAP, 5 disparos preciosos con los que enfrentarse a formaciones enemigas donde los Panther eran ya el tanque estándar. Una compañía de Sherman con 17 tanques podía disponer en total de solo 85 proyectiles HVAP, enfrentándose a fuerzas alemanas que desplegaban 30 o más Panther. Los primeros envíos de HVAP llegaron a Europa en agosto de 1944, aunque su impacto inicial fue limitado por los grandes obstáculos tácticos. Los setos de Normandía forzaban a los tanques estadounidenses a combatir a corta distancia, donde los cañones alemanes tenían todas las ventajas. Las tripulaciones del Panther habían perfeccionado sus posiciones defensivas, utilizando tácticas de hull down, que exponían solo sus torretas fuertemente blindadas y mantenían ocultos sus cascos más débiles. La doctrina alemana daba prioridad a los disparos de primer impacto. Los Panther esperaban emboscados,
dejando que las columnas de Sherman se acercaran antes de abrir fuego desde distancias donde los proyectiles estadounidenses apenas podían hacer daño. El impacto psicológico sobre las tripulaciones estadounidenses fue enorme. Muchos comenzaron a llamar al Sherman el Ronson Lighter, afirmando que se incendiaba con el primer impacto, aunque los estudios posteriores demostraron que esta reputación estaba exagerada. El miedo era real y afectaba las decisiones tácticas. Los comandantes que avistaban Panther preferían pedir apoyo de artillería o ataques aéreos antes que arriesgar un enfrentamiento directo, cediendo así la iniciativa a un enemigo que podría haberse derrotado con mejor munición y tácticas más efectivas. La introducción gradual del ABAP comenzó a cambiar ese equilibrio, pero el progreso fue lento. El suministro limitado y la falta de entrenamiento adecuado impidieron aprovechar su potencial durante varios meses. La primera gran prueba del TBAP en combate no tuvo lugar entre los setos, sino en las llanuras abiertas de Lorena, donde las divisiones acorazadas estadounidenses avanzaban sobre un terreno favorable a los defensores alemanes. Para septiembre de 1944, el tercer ejército del teniente general George Patton se adentraba profundamente en Francia, avanzando hacia la frontera occidental de Alemania con líneas de suministro extremadamente extendidas. La cuarta división acorazada, una de las unidades más agresivas de Patton, había asegurado una cabeza de puente sobre el río Mosela cerca de Harcourt. El alto mando alemán comprendió rápidamente el peligro. Si los tanques de Patton alcanzaban el Rin y entraban en territorio alemán, el corazón industrial del Reich quedaría expuesto. El general Hasso von Manteuffel, al mando del quinto ejército Panzer, recibió la orden de contraatacar, destruir la cabeza de puente estadounidense y detener el avance de Patton en seco. La fuerza alemana reunida para el contraataque estaba compuesta por 2 brigadas Panzer recién formadas, la 111ª y la 113ª, equipadas principalmente con tanques Panther recién salidos de las líneas de montaje. Sobre el papel, el equilibrio parecía inclinarse claramente a favor de Alemania. En conjunto, estas brigadas desplegaban unos 150 tanques contra el mando de combate A de la cuarta división acorazada estadounidense, que disponía de unos 50 Sherman operativos. La 113ª Brigada Panzer, por sí sola, entró en combate con cerca de 90 tanques y cañones de asalto distribuidos entre sus 2 batallones, incluyendo 42 Panther y 40 Panzer IV. El mando alemán esperaba una victoria rápida y aplastante. Creían que la superioridad del blindaje y la potencia de fuego de los Panther compensarían con creces cualquier ventaja estadounidense en logística o poder aéreo. No podían estar más equivocados. La batalla de Harcourt, que se extendió durante 11 días entre el 18 y el 29 de septiembre, se convertiría en el mayor enfrentamiento de tanques protagonizado por fuerzas estadounidenses antes de la batalla de las Ardenas. Más aún, demostraría que las tripulaciones norteamericanas bien entrenadas, con el apoyo y el equipamiento adecuados, podían superar a los tanques alemanes técnicamente superiores mediante tácticas más inteligentes, coordinación precisa y el uso eficaz de proyectiles perforantes de alta velocidad. La mañana del 19 de septiembre comenzó bajo un espeso manto de niebla que se deslizaba sobre las colinas que rodeaban Harcourt. El reconocimiento alemán fue mínimo. Las brigadas Panzer, carentes de elementos de exploración adecuados, avanzaron a ciegas sobre un terreno que las unidades estadounidenses conocían a la perfección y donde habían preparado sólidas posiciones defensivas. Hacia las 8 de la mañana, elementos de la 113ª Brigada Panzer atravesaron los puestos avanzados estadounidenses al este y al sur de Harcourt. Los tanques alemanes, Panther completamente nuevos con tripulaciones inexpertas, avanzaban en formación de columna, un error táctico que los veteranos tanquistas estadounidenses reconocieron de inmediato y supieron aprovechar.
La Compañía C del 37º Batallón de Tanques, al mando del capitán Kenneth R. Lamerson, defendía rutas clave que conducían hacia la localidad. Las tripulaciones de su Sherman habían sido informadas sobre los proyectiles HBAP que llevaban, 6 por tanque. Se les instruyó para usarlos con moderación, apuntando a las torretas o manteletes de los Panther, a distancias donde la velocidad y la precisión fueran óptimas. La misma niebla que nublaba la visión alemana ofrecía ahora el camuflaje perfecto a los defensores estadounidenses. Una sección de los Sherman de Lamerson esperaba al sur del pueblo cuando el primer Panther emergió de la bruma a una distancia de apenas 75 metros. A esa distancia, la ventaja de alcance del Panther no significaba nada. El artillero estadounidense disparó sin vacilar. El proyectil HBAP, viajando a más de 1000 metros por segundo, impactó directamente en el mantelete del cañón del Panther. Su núcleo de carburo de tungsteno atravesó el acero curvado y encendió la munición almacenada justo debajo del cierre del cañón. El Panther estalló en una violenta explosión. Su torreta se elevó unos centímetros antes de caer pesadamente de nuevo sobre el casco. Instantes después, otros 2 Panther aparecieron entre la niebla que se disipaba. Ambos fueron destruidos en rápida sucesión, sus tripulaciones incapaces de reaccionar antes de que los artilleros de los Sherman acertaran de lleno. Los tanques alemanes que sobrevivieron se retiraron, atónitos de que 3 de sus preciadas máquinas hubieran sido destruidas casi al instante por vehículos estadounidenses que se suponía eran inferiores. En todo el sector de Aracourt se desarrollaron enfrentamientos similares durante toda la mañana. Los tanquistas estadounidenses aprovecharon la niebla como un camuflaje natural, atacando a los Panther a distancias ideales para la efectividad de la HBAP. Los errores tácticos alemanes solo agravaron el desastre. Al avanzar en columnas estrechas y sin reconocimiento, las tripulaciones de los Panther exponían repetidamente sus flancos, donde el blindaje era más delgado, a los ataques laterales de los Sherman. Cerca del puesto de mando de Aracourt, una sección de cazatanques M18 Hellcat, también armados con cañones de 76 milímetros y proyectiles HBAP, tendió una emboscada a los tanques alemanes a corta distancia. Su velocidad y maniobrabilidad los volvían letales en aquel campo de batalla cerrado y cubierto de niebla. Al mediodía, cuando la niebla empezó a disiparse, los observadores de artillería estadounidenses pudieron finalmente dirigir fuego preciso en apoyo de las unidades blindadas defensoras. Cazas bombarderos P-47T. Thunderbolt del 45º Grupo de Combate descendieron a través de los claros de las nubes, lanzando cohetes y ametrallando los tanques alemanes. La superioridad combinada estadounidense resultaba innegable. Aunque el Panther era superior en blindaje y potencia de fuego, las fuerzas alemanas no aplicaron verdaderas tácticas de armas combinadas. Sus tanques avanzaron sin cobertura de artillería suficiente, sin infantería que los protegiera de emboscadas y sin apoyo aéreo significativo. Las fuerzas estadounidenses, en cambio, combatían como un organismo integrado. Los tanques coordinados con artillería, infantería, ataques aéreos y cazatanques en un sistema coherente que anulaba la ventaja técnica enemiga. Cuando los Panther se toparon con estas defensas preparadas, fueron destruidos uno a uno pese a sus formidables especificaciones. La munición HBAP no hacía del Sherman un rival igual al Panther sobre el papel, pero en el campo de batalla, las estadísticas técnicas importaban menos que la habilidad y la inteligencia de las tripulaciones. El mantelete del cañón del Panther, crucial para el movimiento de su cañón de 75 milímetros, resultó ser una vulnerabilidad crítica. Las juntas entre la torreta y el casco, los laterales y la cubierta del motor trasera se convirtieron en puntos débiles explotables. Zonas donde los Sherman, usando proyectiles HBAP, podían infligir daños fatales a distancias antes impensables,
Pero quizá el golpe más devastador fue psicológico. Las tripulaciones alemanas empezaban a descubrir que su supuesta invulnerabilidad había desaparecido. Los Panther habían sido entrenados para creer que su blindaje frontal los hacía intocables. En los informes y sesiones informativas se les había inculcado la idea de que los cañones estadounidenses eran incapaces de dañarlos. Les enseñaron que mientras mantuvieran el casco orientado hacia el enemigo, no tenían nada que temer. Los primeros comandantes de Panther que vieron cómo los proyectiles de los Sherman perforaban sus manteletes y encendían la munición interior, aprendieron la verdad de la manera más dura. Los supervivientes de aquellos enfrentamientos llevaron esa experiencia de vuelta a sus formaciones, propagando la alarmante noticia de que los tanques estadounidenses disponían ahora de proyectiles capaces de atravesar el blindaje de los Panther. Para la tarde del 19 de septiembre, los informes de los comandantes de tanques alemanes ya llegaban a los cuarteles generales superiores, afirmando que los Sherman estadounidenses estaban disparando una nueva munición mucho más potente. Estos primeros informes eran inconsistentes y con frecuencia contradictorios. Algunos oficiales insistían en que los estadounidenses habían introducido cazatanques equipados con cañones de 90 milímetros, mientras que otros especulaban que los británicos habían cedido tanques Firefly con cañones de 17 libras a las unidades norteamericanas. La verdadera explicación, que los ingenieros estadounidenses habían desarrollado una munición especializada capaz de compensar la ventaja del blindaje de los Panther, resultaba mucho más inquietante para los estrategas alemanes que cualquiera de esas teorías. Aquello demostraba que la industria estadounidense podía responder a los desafíos del campo de batalla más rápido de lo que las fábricas alemanas podían contrarrestarlos. Los combates continuaron hasta el 22 de septiembre, cuando la ofensiva alemana principal perdió finalmente su impulso. Para entonces, las fuerzas estadounidenses habían destruido o inutilizado unos 86 tanques y cañones de asalto alemanes. Las pérdidas estadounidenses ascendieron a 25 Sherman y 7 cazatanques. La proporción de bajas favorecía claramente a los estadounidenses, pese a la superioridad técnica de los Panther en blindaje y potencia de fuego. La batalla de Aracourt significó más que una simple victoria táctica. Marcó un punto de inflexión en la moral y en la percepción. Las tripulaciones de los tanques estadounidenses descubrieron que podían derrotar a los Panther sin esperar a los cazatanques ni depender únicamente del apoyo aéreo. Las tripulaciones alemanas, por su parte, perdieron su fe arraigada en la supuesta invulnerabilidad del Panther. Desde la perspectiva alemana, el resultado de la batalla parecía caótico y humillante. La 113ª Brigada Panzer, que había entrado en combate con cerca de 90 tanques y cañones de asalto, quedó reducida a menos de 20 vehículos operativos para el 29 de septiembre. Los informes alemanes posteriores a la acción apenas lograban explicar semejante colapso. Sobre el papel, la superioridad del Panther era indiscutible. ¿Cómo podían haber sido derrotadas tan completamente tripulaciones con tanques nuevos? La explicación residía en parte en el entrenamiento y la experiencia en combate. Las brigadas Panzer recién formadas habían sido enviadas al frente tras solo unas semanas de instrucción. En cambio, las tripulaciones estadounidenses de la 4ª División acorazada eran veteranas endurecidas por la campaña de Francia. Dominaban las operaciones de armas combinadas y sabían cómo usar el terreno a su favor. Sin embargo, el entrenamiento por sí solo no explicaba por qué tantos Panther habían sido destruidos desde ángulos que se creían inmunes a la munición estándar estadounidense. Los investigadores alemanes que examinaron los tanques destruidos encontraron orificios de entrada más pequeños de lo esperado, lo que sugería un proyectil de calibre reducido. Cuando se recuperaron proyectiles sin detonar cerca de los vehículos inutilizados,
La verdad se reveló con claridad. Los estadounidenses estaban utilizando munición con núcleo de tungsteno. Este descubrimiento tenía serias implicaciones estratégicas. Alemania había producido un proyectil similar, la Panzergranate 40, pero hacia finales de 1944. El material era ya extremadamente escaso. El poco tungsteno que quedaba se destinaba con prioridad a las herramientas de precisión necesarias para la fabricación de aviones y tanques, no a la munición. Si los estadounidenses podían suministrar proyectiles con núcleo de tungsteno en cantidades suficientes para llegar a las unidades de tanques en el frente, eso significaba que su ventaja industrial y de recursos era abrumadora. Estados Unidos no solo superaba a Alemania en la producción de tanques y en la logística, sino que ahora desplegaba una munición capaz de neutralizar la superioridad del blindaje que los alemanes habían tardado años en perfeccionar. La influencia de la munición HVAP iba más allá de sus resultados directos en el campo de batalla de Aracourt. A medida que se difundía entre las unidades acorazadas estadounidenses la noticia de que los nuevos proyectiles podían penetrar los Panther bajo las condiciones adecuadas, las tripulaciones ganaron confianza y comenzaron a enfrentarse al blindaje alemán con mayor agresividad. El miedo y la vacilación que habían acompañado al Gungendiesa. Algunas unidades desde la campaña de Normandía empezaron a desaparecer. Los tanquistas seguían respetando el poder del Panther, pero ya no lo veían como un monstruo invencible. Este cambio de mentalidad resultó vital para las batallas posteriores. Una tripulación que cree tener una posibilidad de luchar, actúa con decisión, maniobra, busca mejores ángulos y asume riesgos cuando es necesario. Una tripulación que se siente condenada vacila y pierde la iniciativa. Aunque la munición HVAP se producía en cantidades limitadas, su mera presencia otorgaba a los tanquistas estadounidenses una ventaja psicológica crucial, permitiéndoles enfrentarse a los Panther en condiciones más equilibradas. Incluso las tripulaciones que nunca habían disparado un proyectil HVAP se sentían alentadas al saber que existía y podía serles asignado cuando la situación lo exigiera. Los comandantes se enfrentaban ahora a decisiones difíciles debido al suministro limitado. Las unidades de cazatanques, cuya misión era estrictamente la guerra antiblindaje, recibían prioridad en la distribución de proyectiles HVAP. Las tripulaciones de Sherman, encargadas tanto del apoyo a la infantería como del combate contra tanques, solían recibir menos proyectiles pese a encontrarse con blindados alemanes con mayor frecuencia. Esto generaba una tensión constante entre la necesidad táctica y las limitaciones logísticas. La distribución se gestionaba en varios niveles de mando, desde los cuarteles generales del ejército hasta los batallones individuales, lo que a menudo provocaba ineficiencias. Algunas unidades recibían más munición HVAP de la que podían utilizar de inmediato, mientras que otras se quedaban sin reservas en pocos días, esperando solicitudes de reabastecimiento que nunca llegaban a tiempo. Cuando las fuerzas alemanas lanzaron su sorpresiva contraofensiva en las Ardenas en diciembre de 1944, las unidades acorazadas estadounidenses volvieron a encontrarse bajo una presión inmensa. Durante la batalla de las Ardenas, cientos de Panther y Tiger fueron desplegados en duras condiciones invernales que favorecían la defensa y limitaban la superioridad aérea aliada debido al mal tiempo persistente. Las tripulaciones de los Sherman dependían en gran medida de sus escasas reservas de munición HVAP para enfrentarse a los tanques pesados alemanes. En pocos días, la escasez se volvió crítica. Varias unidades estadounidenses se quedaron por completo sin HVAP, y las solicitudes de reabastecimiento quedaron sin respuesta, mientras los convoyes de suministro luchaban por llegar al frente a través de carreteras cubiertas de nieve y bajo el acoso enemigo. Sin embargo, incluso en medio de los combates más duros de las Ardenas,
Las fuerzas estadounidenses demostraron que la coordinación táctica y el trabajo disciplinado en equipo podían compensar sus desventajas técnicas. Las tripulaciones de tanques operaban estrechamente con la infantería, confiando en los equipos con bazooka para atacar a los Panther a corta distancia, mientras los Sherman les proporcionaban fuego de cobertura. Los observadores de artillería adelantados coordinaban salvas cronometradas que dañaban los sistemas ópticos, rompían las orugas y abatían a las tripulaciones expuestas, incluso cuando la penetración directa del blindaje no era posible. Cuando los cielos finalmente se despejaron a finales de diciembre y principios de enero, el poder aéreo aliado regresó con efecto devastador. Los cazas bombarderos atacaron las columnas alemanas atrapadas en los estrechos caminos forestales con cohetes y ráfagas de ametralladora. Para cuando la batalla de las Ardenas terminó, la fuerza acorazada alemana había sido aniquilada. La Wehrmacht perdió cientos de tanques irreemplazables y a un número incalculable de tripulaciones veteranas en una ofensiva que no logró ninguno de sus objetivos estratégicos. A comienzos de 1945, el equilibrio general del poder se había inclinado definitivamente a favor de los aliados. Los ejércitos estadounidense y británico se preparaban para cruzar el río Rin. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este, tras haber destrozado las líneas defensivas alemanas en enormes ofensivas invernales. La base industrial de Alemania se derrumbaba bajo bombardeos constantes, la pérdida de territorios clave y una grave escasez de combustible y materias primas, incluido el tungsteno. La producción de Panther, que había alcanzado su punto máximo con unas 3.900 unidades en 1944, cayó en picado a medida que las fábricas eran bombardeadas. Los sistemas de transporte se paralizaban y los recursos se agotaban. Incluso los Panther que salían de las líneas de montaje quedaban a menudo inactivos por falta de combustible. En los últimos meses de la guerra, formaciones enteras de tanques alemanes se vieron obligadas a abandonar sus vehículos, no por daños de combate, sino simplemente porque ya no podían moverlos. Las limitaciones del HVAP, aunque a menudo eclipsadas por sus éxitos en el campo de batalla, también merecen mención. Aunque el núcleo de carburo de tungsteno era extremadamente eficaz en las condiciones adecuadas, su naturaleza lo hacía frágil, a velocidades de impacto más bajas, alrededor de 2.300 a 2.500 pies por segundo. El núcleo podía fracturarse al contacto en lugar de penetrar. En consecuencia, el rendimiento del HVAP disminuía notablemente a mayores distancias, cuando la velocidad ya se había reducido. Su alcance efectivo contra el mantelete del cañón del Panther era de unos 1.000 metros. Más allá de esa distancia, la probabilidad de que se fracturara aumentaba drásticamente. Las tripulaciones estadounidenses aprendieron esto por experiencia directa, a veces pagando un alto precio. Disparar proyectiles, HVAP, más allá de su alcance efectivo solía desperdiciar una munición preciosa y provocaba fuego de respuesta mortal por parte de los cañones alemanes, que seguían siendo precisos y potentes a distancias mucho mayores. La instrucción sobre el uso del HVAP era con frecuencia insuficiente, ya que la munición llegaba a las unidades de combate antes de que pudieran distribuirse los manuales de entrenamiento. Muchas tripulaciones tuvieron que dominar su uso adecuado mediante ensayo y error en medio del combate real. Un caso bien documentado, ocurrido el 20 de noviembre de 1944 e involucrando al sargento Francis Baker, ilustró tanto las fortalezas como las limitaciones del HVAP en acción. Su Sherman, armado con un cañón de 76 milímetros y equipado con proyectiles HVAP, se enfrentó a un Panther a unos 800 metros. El artillero de Baker disparó 7 rondas, varias de las cuales impactaron en el blindaje lateral del enemigo. Para frustración de Baker, ninguno de los disparos penetró.
Los proyectiles rebotaron sin daño alguno sobre la superficie inclinada. El encuentro demostró que incluso el HVAP podía fallar frente a un blindaje bien angulado. El Panther finalmente se retiró sin continuar la lucha, salvando a la tripulación de Baker, pero dejando claro que el éxito dependía de algo más que de una munición superior. El episodio reforzó una verdad esencial. El HVAP no era un arma milagrosa. Su efectividad seguía dependiendo de tácticas correctas, estimaciones precisas de distancia, posicionamiento inteligente y selección cuidadosa de los blancos. La munición mejoró considerablemente las probabilidades estadounidenses en los duelos entre tanques, pero la victoria seguía dependiendo de la habilidad y el juicio de las tripulaciones bajo presión. Los análisis posteriores a la guerra confirmaron tanto las impresionantes fortalezas como las limitaciones inherentes del HVAP. Contra el mantelete del cañón del Panther, a distancias de hasta 1000 metros, la munición resultaba altamente eficaz. Las penetraciones eran frecuentes y muchos impactos provocaban explosiones catastróficas dentro del objetivo. Sin embargo, contra la placa frontal del blindaje, los resultados eran pobres, salvo a distancias extremadamente cortas o en ángulos ideales. La pronunciada inclinación del blindaje frontal hacía que incluso los proyectiles de tungsteno de alta velocidad rebotaran o se fracturaran al impacto. En consecuencia, las tripulaciones de los Sherman seguían teniendo que maniobrar para colocarse en posiciones favorables, flanqueando a sus oponentes siempre que fuera posible. El proyectil anti-HVAP no convertía al Sherman en un igual del Panther en cuanto al rendimiento bruto, pero sí ofrecía a las tripulaciones estadounidenses una oportunidad real de lucha en enfrentamientos donde antes casi no tenían ninguna. El estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950 ofreció una nueva prueba real del rendimiento del HVAP. Los tanques Sherman estadounidenses, ahora en su mayoría actualizados a la variante MM4A3SE8, equipada con cañones de 76 milímetros, se enfrentaron a los tanques T-34-85 de diseño soviético, operados por las fuerzas norcoreanas y más tarde por los chinos. A diferencia de lo ocurrido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la munición HVAP era un bien escaso, en 1950 el tungsteno ya no era difícil de obtener. La industria en tiempos de paz y la menor competencia bélica habían permitido crear reservas abundantes y fácilmente disponibles. Las tripulaciones de tanques estadounidenses en Corea descubrieron rápidamente que los proyectiles HVAP podían perforar con facilidad el blindaje del T-34-85 a las distancias típicas de combate. El T-34-85, aunque formidable en diseño, tenía un blindaje significativamente más débil que el del Panther alemán. Su torreta frontal de 90 milímetros y su glacis inclinado de 45 milímetros ofrecían poca resistencia frente a los proyectiles de núcleo de tungsteno disparados por los cañones estadounidenses de 76 milímetros. Las tripulaciones de los Sherman en Corea lograron proporciones de destrucción altamente favorables contra los blindados comunistas, gracias en parte a un mejor entrenamiento, pero también a la abundante disponibilidad de munición HVAP. Para los veteranos de la campaña europea, este éxito tenía un matiz agridulce. La misma munición que había sido desesperadamente necesaria y casi inalcanzable en 1944, ahora funcionaba a la perfección en Asia, libre de las limitaciones de producción y suministro que habían restringido su impacto años antes. Desde la perspectiva alemana, registrada en interrogatorios posteriores a la guerra y en documentos recuperados, existía una mezcla de admiración involuntaria y profunda frustración. Los expertos en armamento reconocieron que los ingenieros estadounidenses habían logrado perfeccionar la producción de munición con núcleo de tungsteno de forma mucho más eficaz que su propia industria, a pesar de que Alemania
había sido la pionera del concepto. La serie Panzergranate 40 había introducido la tecnología de núcleos de tungsteno, pero las reservas limitadas del material mantuvieron la producción alemana en niveles mínimos e irregulares. Aunque la producción estadounidense de ICBAP también se vio limitada por la escasez de tungsteno, aún así superó con creces la capacidad alemana a finales de 1944. Las tripulaciones de tanques alemanas entrevistadas después de la guerra mencionaban con frecuencia los proyectiles mejorados estadounidenses como un factor importante que minó su confianza en el campo de batalla. Una vez que comprendieron que los Sherman podían penetrar el mantelete del Panther a distancias de combate habituales, ya no pudieron confiar únicamente en su blindaje frontal para sobrevivir. Esto las obligó a adoptar tácticas más cautelosas, avanzar lentamente, apoyarse en la cobertura y priorizar posiciones defensivas siempre que fuera posible. Sin embargo, esas tácticas defensivas cedían la iniciativa a los estadounidenses, permitiendo que las fuerzas norteamericanas explotaran su dominio en las operaciones de armas combinadas. La pérdida de fe en la invulnerabilidad de su blindaje contribuyó al carácter cada vez más defensivo y vacilante de la guerra acorazada alemana en 1945. Los estudios técnicos de los proyectiles HISBAP, recuperados de tanques alemanes destruidos, ofrecieron a los ingenieros germanos una valiosa comprensión del diseño de la munición estadounidense. El penetrador de carburo de tungsteno, encapsulado en un cuerpo de aluminio ligero, representaba un enfoque eficiente y cuidadoso con los recursos, que maximizaba la penetración y al mismo tiempo conservaba el tungsteno en cada proyectil. La sección portadora ligera permitía alcanzar velocidades de salida más altas sin un desgaste excesivo del cañón, mientras que el denso núcleo de tungsteno retenía la energía mucho mejor que los proyectiles de acero tradicionales. Los diseñadores alemanes reconocieron estas ventajas de ingeniería, pero carecían de la base industrial y del suministro de materiales para reproducirlas. En los últimos meses de 1944, las industrias alemanas de tanques y municiones se concentraban únicamente en mantener la producción de los modelos existentes, sin capacidad para experimentar con nuevas municiones. El cañón de 75 mm KP-42 del Panther ya ofrecía una capacidad de penetración formidable con proyectiles estándar, por lo que el desarrollo de mejoras no se consideró prioritario. Cualquier nuevo proyecto habría requerido tungsteno, un recurso que Alemania ya no podía permitirse gastar, además de un reajuste industrial que las fábricas sobrecargadas y bombardeadas no podían soportar. Como resultado, los tanques alemanes libraron sus últimas batallas con munición diseñada en 1942 y 1943, mientras que las municiones estadounidenses seguían evolucionando. Así, la importancia más amplia de la batalla de Aracourt se extendió mucho más allá de sus resultados tácticos inmediatos. Aquel enfrentamiento demostró de manera definitiva que la doctrina acorazada estadounidense, basada en la movilidad, la coordinación, la logística y el apoyo material masivo, podía derrotar de forma consistente las tácticas alemanas, que dependían en exceso de la superioridad técnica de sus tanques individuales. Los comandantes alemanes habían estructurado sus brigadas Panzer de 1944 en torno al rendimiento del Panther, suponiendo que su blindaje y su potencia de fuego compensarían la inexperiencia de las nuevas tripulaciones y la falta de apoyo combinado. Los hechos en Aracourt mostraron cuán desastrosamente equivocada era esa suposición. La lección fue inconfundible para los observadores de ambos bandos. La excelencia técnica en el diseño de armas podía ofrecer ventajas, pero la habilidad operativa, la coordinación efectiva, la logística fiable y el entrenamiento disciplinado resultaban mucho más decisivos para determinar el éxito en el campo de batalla. Sin embargo, la influencia del HBAP trascendió la ingeniería o la doctrina,
También moldeó la moral en su aspecto más humano. Para los tanquistas estadounidenses, que habían enfrentado a los Panther en Normandía con munición estándar, la llegada del HVAP simbolizó una esperanza real. No eliminaba la amenaza del Panther, pero ofrecía una oportunidad tangible, una herramienta que podía marcar la diferencia bajo las condiciones adecuadas. Ese cambio psicológico dio a las tripulaciones confianza, alentó tácticas más audaces y ayudó a transformar el miedo en determinación frente a uno de los tanques más formidables de la guerra. Para las tripulaciones de tanques alemanas, descubrir que los tanques estadounidenses representaban ahora una seria amenaza frontal cambió por completo sus cálculos tácticos. Otto Carius, un as alemán de los tanques y comandante de Tiger que sobrevivió a la guerra, escribió extensamente en sus memorias sobre el efecto psicológico de enfrentarse a oponentes capaces de penetrar su blindaje. La sensación de invulnerabilidad que antes proporcionaba un tanque pesado era esencial para la moral de la tripulación y para mantener tácticas agresivas. Cuando esa confianza desaparecía, el rendimiento de las tripulaciones se deterioraba de forma evidente. Las tripulaciones de Panther que se encontraban con Shermans armados con munición HVAP experimentaron esa misma pérdida de seguridad. El mantelete pasó a ser reconocido como un punto débil que los artilleros estadounidenses más experimentados sabían explotar con eficacia. Esta nueva conciencia hizo que las tripulaciones de Panther actuaran con mayor cautela, tardaran más en abrir fuego y se mostraran mucho menos dispuestas a asumir riesgos tácticos. La relevancia más amplia del desarrollo del HVAP se extendía a cuestiones de rivalidad tecnológica en la guerra moderna y al papel crucial de la capacidad industrial. Tanto Estados Unidos como Alemania contaban con ingenieros altamente capacitados y un conocimiento avanzado de la balística y la penetración de blindajes. Ambas naciones comprendieron el valor de la munición con núcleo de tungsteno desde los primeros años del conflicto y lograron desarrollar diseños prácticos. Sin embargo, la diferencia decisiva no residió en el conocimiento técnico, sino en la capacidad industrial y la los accesos por los recursos. La industria estadounidense podía fabricar HVAP en cantidades suficientes para influir de manera significativa en los resultados del campo de batalla, aunque no tanto como para abastecer plenamente a todas las unidades. La producción alemana, en cambio, apenas alcanzó a generar cantidades suficientes incluso para pruebas. Este patrón se repitió en muchos de los sistemas de armamento alemanes a lo largo de la guerra. El país desarrolló armas avanzadas y con frecuencia técnicamente superiores, pero fracasó en producirlas en volúmenes que pudieran alterar los resultados estratégicos. El poder industrial estadounidense, por su parte, generó equipos más simples pero extremadamente eficaces en cantidades masivas. El M4 Sherman no fue el tanque más avanzado de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista técnico, pero las fábricas estadounidenses produjeron alrededor de 49.324 unidades, frente a aproximadamente 6.132 Panther. Esta proporción de producción de 8-1, combinada con avances en munición como el HVAP, que ayudaron a cerrar la brecha de rendimiento, resultó estratégicamente decisiva. Las carreras posteriores a la guerra de los soldados que combatieron en Aracourt reflejaron la influencia duradera de esas experiencias en la doctrina militar futura. El teniente coronel Creighton Abrams, que comandó con distinción el 37º Batallón de Tanques en Aracourt, llegó a convertirse en jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos y dio su nombre al tanque principal de combate M1 Abrams. Las lecciones que Abrams aprendió sobre la guerra de armas combinadas, la importancia de la competencia de las tripulaciones y la necesidad de contar con munición eficaz marcaron tanto su carrera como la doctrina que ayudó a definir. El M1 Abrams fue diseñado deliberadamente con un potente cañón de ánima lisa de 120 milímetros
y municiones avanzadas, incluyendo penetradores de uranio empobrecido que cumplían, esencialmente, la misma función que el TOBEAP durante la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos alemanes de unidades de Panther que posteriormente se incorporaron a la Bundeswehr de Alemania Occidental, aportaron conocimientos igualmente valiosos, aunque distintos. Habían experimentado en carne propia las limitaciones de poseer una tecnología superior, sin contar con la base industrial ni la logística necesarias para sostenerla. Durante la Guerra Fría, la doctrina acorazada de la Bundeswehr enfatizó la calidad y el entrenamiento de las tripulaciones, reconociendo que Alemania Occidental nunca podría igualar a las fuerzas soviéticas en número. Inspirándose en la experiencia bélica, los planificadores de la Bundeswehr también otorgaron gran importancia al rendimiento de la munición. Los tanques principales Leopard 1, y más tarde Leopard 2, incorporaron diseños de munición avanzados influenciados por la lección de guerra de que la eficacia de la munición y la pericia de la tripulación eran tan importantes como el grosor del blindaje. La conclusión de la Segunda Guerra Mundial en Europa, marcada por la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945, puso fin a la necesidad táctica inmediata de la munición HVAP contra el Panther. Los oficiales de artillería estadounidenses, que examinaron cuidadosamente los vehículos destruidos, descubrieron pruebas inconfundibles de impactos de munición HVAP en varios restos, confirmando la eficacia de este tipo de proyectiles bajo condiciones de combate favorables, aunque también reconociendo sus limitaciones. Los Panther alcanzados por HVP solían mostrar perforaciones limpias a través del mantelete o la cara de la torreta cuando eran impactados en ángulos ventajosos, pero la placa del glacis resistía casi siempre incluso a estos potentes proyectiles. Este patrón confirmó la solidez de la doctrina táctica estadounidense, que insistía en los ataques de flanqueo y en la importancia de posicionarse para lograr los mejores ángulos de tiro. Los extensos análisis posteriores a la guerra concluyeron que, aunque el HVAP mejoró significativamente la eficacia de combate del Sherman frente al blindaje pesado alemán, las verdaderas ventajas decisivas residían en otros factores: una superioridad numérica abrumadora, una logística sin rival, un dominio aéreo total, una coordinación artillera insuperable y una doctrina operativa más efectiva. La transformación de las tripulaciones de tanques estadounidenses desde mediados de 1944 hasta principios de 1945 reflejó la combinación de experiencia acumulada, mejor suministro de equipo y creciente familiaridad con municiones especializadas como el HVAP. Las tripulaciones que desembarcaron en Normandía en junio de 1944 sentían una ansiedad real ante la perspectiva de enfrentarse a los tanques alemanes, especialmente a los temidos Panther y Tiger. A comienzos de 1945, tras meses de combates incesantes, con un entrenamiento más sólido, una mayor disponibilidad de Sherman de 76 milímetros y un conocimiento más amplio del rendimiento del HVAP, las tripulaciones estadounidenses afrontaban los duelos acorazados con mucha más confianza. Este cambio de mentalidad tuvo efectos tácticos inmediatos. Los tanquistas seguros de sí mismos combatían con más determinación, aprovechaban las oportunidades con rapidez y asumían riesgos calculados que a menudo les llevaban al éxito. Aunque la munición HVAP por sí sola no provocó esa transformación, su existencia y su poder demostrado contribuyeron de manera significativa a elevar la moral y a mejorar el desempeño de las fuerzas blindadas estadounidenses. La influencia del desarrollo del HVAP sigue marcando el diseño de la munición moderna. Desde 1945, la doctrina acorazada estadounidense ha considerado la eficacia de la munición como un factor esencial en el desarrollo de tanques. Los proyectiles contemporáneos emplean penetradores de uranio empobrecido o de aleaciones de tungsteno,
materiales elegidos por las mismas características de densidad y dureza que hicieron tan valioso el carburo de tungsteno durante la Segunda Guerra Mundial. El principio básico no ha cambiado: concentrar la máxima energía cinética en un proyectil pequeño, extremadamente denso y lanzado a la mayor velocidad posible. La línea tecnológica que va del HDSWAP de 1944 a los proyectiles modernos estabilizados por aletas y con casquillo desprendible demuestra con claridad cómo las lecciones de la Segunda Guerra Mundial continúan guiando la tecnología militar actual. Los programas soviéticos, y más tarde, los rusos evolucionaron de forma casi idéntica, comprendiendo de manera independiente que el poder de penetración depende en gran medida de los materiales del proyectil y de la transferencia de energía cinética. Gran parte de la innovación en la industria global de munición para tanques tiene su origen en la experiencia del HVAP, cuando los ingenieros demostraron por primera vez que los proyectiles especializados podían compensar, al menos parcialmente, la ventaja del blindaje enemigo. El 19 de septiembre de 1944, cuando las tripulaciones del Sherman del teniente primero Merwin Marston enfrentaron por primera vez a los Panther con proyectiles HMOCEAP en Aracourt, se produjo un auténtico punto de inflexión en el ámbito psicológico de la guerra acorazada. Los tanquistas alemanes que antes confiaban ciegamente en su blindaje, comprendieron de repente que los cañones estadounidenses podían representar una amenaza frontal seria. Para las tripulaciones estadounidenses, que hasta entonces se habían sentido superadas, saber que poseían munición capaz de perforar el blindaje del Panther en las condiciones adecuadas, les otorgó una confianza tangible. Ese nuevo equilibrio psicológico, fruto de una munición con núcleo de tungsteno forjada en fábricas estadounidenses, afectó cada enfrentamiento acorazado durante los últimos meses de la guerra en Europa. Aunque el HVAP nunca estuvo disponible en las cantidades deseadas, proporcionó la ventaja suficiente para transformar a los tanquistas estadounidenses de defensores cautelosos en atacantes decididos, dispuestos a enfrentarse de frente al blindaje alemán. Las tripulaciones que dispararon aquellos primeros proyectiles HVAP en combate, observando cómo los núcleos de tungsteno atravesaban lo que antes parecía indestructible, demostraron que el poder industrial y la ciencia de materiales, aplicados con inteligencia a las necesidades inmediatas del campo de batalla, podían superar incluso los obstáculos técnicos más desalentadores. Esa lección fundamental, aprendida a base de experiencia y sacrificio en los campos de batalla europeos, sigue siendo plenamente relevante para los estrategas militares que hoy enfrentan los desafíos tecnológicos de la guerra moderna.